sobre uno de los textos más leídos en la Biblia, uno de los textos más conocidos y uno de los textos en el cual nos podemos admirar del apóstol Pedro. Y muchos podemos decir, ¿cómo es posible que le hayan negado a nuestro Señor Jesucristo? Y algunos hasta nos podemos molestar y decir, es que ¿por qué Pedro negó al Señor? Yo creo que a lo largo de esta plática nos vamos a identificar un poquito con el apóstol Pedro. Hay algo que es incomprensible y hasta cierto punto es molesto dentro de la iglesia como creyentes, que en algún momento o en alguna ocasión de nuestras vidas hemos negado al Señor Jesucristo. Todos nosotros le hemos fallado al Señor Jesucristo de muchas maneras, en algunas formas le hemos fallado. Y cuando esto llega a suceder, que hemos fallado al Señor, no nos gusta que las demás personas se enteren. Cuando le hemos quedado mal al Señor, no nos gusta que el de al lado, o que el hermano, o que el líder, o que el pastor de la iglesia se entere de que le hemos fallado a Dios. Sin embargo, en los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar que ellos describen la negación del apóstol Pedro al Señor Jesús. Vamos a ver que gracias a que se ha escrito en los 4 evangelios, millones de personas alrededor del mundo, en muchas generaciones, han conocido que Pedro negó al Señor. Y esto nos podría parecer un poco ilógico. Recordemos que el escritor de este evangelio, que vamos a tomar una parte más adelante del Marcos, él es el que escribe los testimonios de Pedro. Pedro de viva voz le dijo a Marcos, ¿sabes qué? Yo negué al maestro y esto pasó en aquella noche. ¿Qué interés pudo haber tenido el apóstol Pedro en que quedara plasmado en el evangelio de Marcos la negación del Señor? Sería una vergüenza para ti y para mí que anduviéramos publicando diciendo es que yo negué al Señor tal día. Yo creo, nos podemos imaginar y pensar que la razón de que permitiera al Señor y Pedro que estuviera escrito es para que tú y yo aprendiéramos una lección tan importante. Una lección tan importante que es de no negar al Señor, aún en la situación que sea. Muchas veces bajo presión, muchas veces en enojo, muchas veces en enfermedades, en dificultades, en falta de economía, en problemas familiares, matrimoniales, negamos al Señor. Y no lo negamos literalmente con nuestras palabras, pero sí lo negamos con nuestros actos, con nuestros hechos y nuestra manera de pensar. Entonces vamos viendo que somos muy similares al apóstol Pedro. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y vamos a orar? Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de alabar tu nombre a través de las alabanzas y los cantos, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás presente, mi Dios. Ahora pasamos, Señor, a la palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que sea tu poder a través del Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida de mis hermanos aquí presentes. Que este mensaje, Señor, taladre lo más profundo de su corazón y su mente, mi Dios. Pidiéndote, mi Dios, que tú fluyas en mí y que me uses como un instrumento tuyo, pero que siempre la honra y la gloria sean para ti, mi Dios. Oramos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchos pudiéramos decir, ¿por qué Pedro negó al maestro? Si vivió con él, durmió con él, comió con él, aprendió de sus sermones, vio milagros, vio sanidades, multiplicaciones, ¿por qué lo negó? La pregunta aquí para iniciar el sermón es, ¿tú acaso no has visto todo eso de parte del Señor en tu vida? ¿No has visto milagros en tu vida? Y cuando hablo de milagros no estoy hablando de que veas que un paralítico se levanta, que un ciego ve, no. Sabemos que uno de los milagros más grandes es de que muertos hemos pasado a vida en el Señor. Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo capítulo 26, del verso 31 al 35. El mensaje de hoy tiene por título La negación de Pedro, la tuya y la mía. Yo le pondría también como un subtítulo
¿Tú cuántas veces? ¿Tú cuántas veces? Mateo 26. ¿Sí traen Biblia? ¿Sí? ¿Sí? 26, 31 al 35. Vamos a leerlo de corrido y luego lo vamos desglosando, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. 32. Pero después de que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué? ¿Vean juntos? Yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, ¿qué? Me negarás 3 veces. Y luego en el 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo quiero que lo leamos todos. No digan que el pastor nada más está inventando, ¿no? En el verso 31 y 32 vemos que el Señor sabe lo que va a pasar. El Señor está diciendo que en esta noche se van a escandalizar todos, porque escrito está que van a herir al pastor y las ovejas se van a salir dispersadas. Y en el 32 dice: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar, porque el Señor conoce todo lo que pasa. La palabra escandalizaréis viene del griego escandalizo, y esto significa hacer caer, separarse. Significa hacer que alguien abandone su fe. Eso quiere decir la palabra escandalizar. Yo encontré una traducción que me gustó y dice: esta noche todos ustedes van a fallar por mí. Y otra traducción dice: todos ustedes abandonarán su fe en mí esta noche. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Todos vosotros van a abandonar su fe en mí esta noche, le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Y en el verso 33 dice: pero respondió Pedro, le dijo: ¿aunque qué? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro, conocemos ese Pedro, esa personalidad de Pedro, arrebatado, emotivo, un Pedro que se atreve a declarar: aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonen, aunque todos te den la espalda, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca me voy a escandalizar, yo nunca me voy a separar, yo nunca te voy a dar la espalda, está diciendo Pedro. Vemos un Pedro osado, un Pedro que tiene una osadía de declarar algo que no va a poder sostener. Podemos contemplar un Pedro emotivo, dejándose llevar por las emociones. Y déjame decirte que seguir al Señor Jesucristo no es de emociones. No podemos tener una fe basada en emociones, no podemos venir a los pies del Señor en una emoción. ¿A qué me refiero con una emoción? Hoy un día estás contento y vas a seguir al Señor. El día de mañana no lo vas a estar tanto y no lo vas a querer seguir. Y al otro día tu emoción va a estar por los suelos y no le vas a querer ver ni le vas a querer seguir. El que tú y yo sigamos al Señor es por amor, es por gratitud, porque en Él encontramos todo. Es por eso que decíamos al finalizar la alabanza que Pedro dijo en una ocasión: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El que tú y yo sigamos al Señor no depende de una situación que tengamos en este momento. Quiero aclarar: cuando tú y yo seguimos al Señor, venimos a buscar al Señor a esta su casa, porque sabemos que en Él hay vida eterna. Es cierto que Él soluciona tus problemas, es cierto que Él te multiplica, es cierto que Él te da la provisión. Sí, pero tú y yo venimos a buscarle simplemente porque Él es Dios. ¿Sí? Con el creyente pasa lo mismo. Actuamos de la misma manera por impulsos, por emociones y no por fe. ¿Qué es lo que dice el creyente? Hay un punto en la vida del creyente o del cristiano
donde cometemos este mismo error que cometió Pedro, este mismo error de prometerle al Señor cosas que no vamos a poder cumplir. Y es que el hombre puede prometer muchas cosas. El hombre puede prometer el cielo, el mar y las estrellas, pero nunca te los va a cumplir. Lo podemos ver. Adriana daba un ejemplo de los papás con los hijos. Cuando tus hijos salen de la escuela, que eran muchos pasaron de grado y los que no pasaron, pues ni modo. Que en esta iglesia todos los niños son bien listos, todos pasaron. Si sales bien del ciclo escolar y pasas al año que sigue, te voy a regalar algo. Te voy a llevar al cine, te voy a comprar una pizza, te voy a comprar un muñequito. Papá, salí con diploma. Papá, pasé con 7, pero pasé. Tú me dijiste y me prometiste que si pasaba me ibas a dar, me ibas a comprar. Híjole, que pues no tengo ahorita. Ahorita no puedo, no tenemos tiempo. El hombre promete. Y se ha dicho que el prometer no empobrece, pero no cumplimos. El hombre le promete al Señor que nunca se va a separar de Él. Pase lo que pase, me digan lo que me digan, nunca te dejaré. Vea lo que vea, Señor, yo siempre voy a seguir en tu casa. Siempre voy a venir a la iglesia, siempre voy a estar contigo. Así el compadre ya no me quiera reconocer a los hijos como ahijados, yo voy a venir a la iglesia, nunca te dejaré. ¿Y sabes algo? Es lo primero que hacemos. Es lo primero que hacemos, alejarnos de Dios. Y lo más peligroso de este asunto, yo encontré algo muy peligroso cuando estaba escribiendo esto. Que aún creyentes, aún los cristianos que vienen continuamente a la iglesia, aquellos que se pueden llamar asiduos, que se pueden llamar fieles a la iglesia, ellos aún están negando a Dios dentro de la iglesia. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser posible eso, pastor? Claro que sí, aún viviendo en la iglesia, los creyentes negamos al Señor. Claro, ¿sabes cómo lo negamos? Simplemente con nuestros actos. Simplemente cuando tú te llamas cristiano y dices, yo soy cristiano y voy a Betel, casa de Dios en San Pablo, y dándote la vuelta, actúas como un mismo demonio, estás negando al Señor. Estás negando que el Espíritu Santo viva en ti. Nosotros negamos al Señor cuando venimos y predicamos un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Cuando predicamos un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la fe, un evangelio de decláralo y decrétalo, estamos negando al Señor. Tú y yo negamos al Señor cuando estamos atravesando por una situación difícil y creemos que Él no tiene la solución. Creemos que se le ha salido la situación de las manos al Señor, lo estamos negando tú y yo. Negamos al Señor cuando estamos actuando lejos de Él, cuando no obedecemos sus mandatos. Estamos negando al Señor. En el verso 34 de Mateo, regresando, dice, Jesús le dijo, después de todo esto que vimos, que Pedro osadamente dice, yo no te voy a negar, yo no me voy a echar a correr, pase lo que pase, yo voy a estar contigo, yo no voy a huir. El Señor, me imagino a un Jesucristo tranquilamente le dijo, en el verso 34, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú ya me vas a negar no una, no dos, sino 3 veces, mi querido Pedro. El Señor le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Tranquilamente. Y yo le digo, te lo digo yo, porque yo conozco el corazón y la mente del hombre. Por eso te digo que me vas a negar, Pedro. Cuando Jesús le está diciendo a Pedro que lo iba a negar, quiero que pongas atención. No nada más le está diciendo, me vas a negar, sino también me vas a negar los 3 años que viviste conmigo. Vas a negar la sanidad de tu suegra, vas a negar aquellas personas que yo resucité, vas a negar la multiplicación de los panes, vas a negar aquella noche que caminé sobre el agua y te tomé de la mano para que no te hundieras. Porque cuando Pedro está negando al Señor, no está negando nada más su persona, sino está negando todo lo que había hecho en la vida de Pedro. Cuando tú y yo negamos al Señor, no estamos negando nada más el nombre del Señor Jesucristo, estamos negando que el Señor Jesucristo nos haya rescatado, que el Señor Jesucristo haya roto las cadenas del pecado, estamos negando que el Señor Jesucristo nos haya dado la salvación. Eso es lo que estamos negando. No nada más decimos que estamos negando al Señor Jesucristo. En el verso 35, Pedro otra vez osadamente
Me imagino a un Pedro que ya estaba así como encendido, esperando a que el maestro guardara silencio y terminara de articular 3 veces, cuando Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo. Gracias, María. Fíjate bien lo que declara aquí Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo. Ya está dando la vida por el Señor. ¿Cuántos podemos decir, yo doy la vida por el Señor? No te negaré. Aunque me cueste la vida, no te voy a negar. Y todos los discípulos que dijeron lo mismo. Ellos dijeron lo mismo. Nuevamente el apóstol Pedro, lleno de esa emoción, le contesta al Señor, aunque me sea necesario, yo me muero contigo, pero nadie me quita de tu lado. Yo voy a permanecer firme a ti, no te voy a negar. Quiero que me acompañes al texto paralelo en Marcos 14:31. Marcos 14:31. Fíjate lo que dijo Pedro. ¿Ya estamos ahí? Adelantito de ese evangelio. Fíjate, dice en el 31. Mas él, o sea Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y los otros también decían lo mismo, con mayor insistencia. Vemos a un Pedro todavía diciendo, Señor, no seas terco, te estoy diciendo que no te voy a negar. Estamos viendo a un Pedro que tiene la osadía de decirle al Señor, eso jamás va a pasar, aunque tenga que perder mi vida, no te voy a negar. Prometiendo otra vez algo que no puede cumplir. Pedro está contradiciendo al Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y los discípulos contestan, ahí en Mateo, regresando a Mateo 35, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Los discípulos estaban contagiados por la emotividad de Pedro. Pues si este no te va a dejar, nosotros tampoco. Nosotros también vamos a morir contigo. Si tú vienes a la iglesia, yo voy contigo. Pero ve que ya no vas a la iglesia, ya no voy. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Es que ya no has ido tú. No podemos tratar con emociones. ¿En cuántas ocasiones hemos dicho lo mismo? ¿O hemos prometido lo mismo? Cuando estamos en el primer amor en Cristo, todo es de color de rosa. Todo nos parece bonito. A todos queremos compartirles del amor de Dios. Encontramos al vecino, al compadre, al tío, y fíjate que el Señor me rescató y me sacó del fango, y la aventábamos poéticamente. Nos enfriamos y nos alejamos del Señor. ¿Dónde quedaron aquellas promesas que hemos hecho al Señor? En los siguientes versículos de la negación de Pedro vamos a encontrar que el Señor se retira a orar en el huerto de Getsemaní. Él está preparando para lo que seguía. Y más adelante vamos a encontrar el momento de la traición y del arresto de Jesucristo. Pero a mí me llama mucho la atención de todo esto que voy platicando. Ahí en Mateo, en el verso 56, vean el verso 56 en Mateo. ¿Ya estás ahí? Fíjate lo que pasó. Un Pedro que le dijo, no te voy a negar, no te voy a dejar, no me voy a echar a correr. Y todos los demás dijeron, yo también estoy con Pedro, y si nos costara la vida, nos vamos a rifar contigo. Fíjate lo que dice en el verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué? ¿Todos los discípulos qué? No les escucho. Dejándole huyeron. Aquellos que le prometieron al Señor Jesús seguirlo hasta la muerte si era necesario, desaparecieron, se esfumaron, huyeron por todas partes. Nadie se quedó con el Señor. Aquellos que le prometieron, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar contigo. Aunque me cueste la vida, yo voy a estar. Marcos, vamos a Marcos 14. Del verso 66 al 72. Amén. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
Vamos a leer del 66 al 72. Y vamos comentándolo por uno. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primero. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Lo estaba delatando el acento que tenían. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Podremos suponer que el último lugar a donde Pedro hubiera querido estar sería la casa del sumo sacerdote, donde estaba llevando a cabo el juicio de Jesús. Podemos decir: bueno, si Pedro salió huyendo, pero llegó a la casa del sumo sacerdote. Ahí estaba Pedro. Y aunque rápidamente una criada lo empezó a señalar y lo reconoció como discípulo de Jesús, a pesar de ese peligro evidente para Pedro en esa situación, él se quedó allí mirando. Él se quedó ahí viendo. No podemos negar que Pedro llegó mucho más lejos que los demás discípulos por esa actitud valentona, emotiva que él tenía. El Señor le había dicho momentos antes que no lo podía seguir a donde él iba. Y Pedro volvió a desobedecer al Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes en el Evangelio de Juan capítulo 13, 36 y 37. El Señor le había dicho a Pedro que no lo podía seguir a donde él iba. Fíjate lo que dice. Pedro no le quiso hacer caso. ¿Ya estamos ahí? El último evangelio, Juan, ¿sí? Juan 13, versos 36 y 37. Dice así: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. En el verso 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ah, qué Pedro. En el verso 54 que leímos en Marcos 14, quiero que vean lo que dice también. ¿Estamos ahí? Marcos 14, verso 54. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, reafirmando lo que veníamos viendo. Yo creo que mientras Pedro estaba esperando lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir con el Señor Jesucristo, Pedro se acercó a calentarse con los alguaciles. Él se acercó al fuego que había ahí, donde estaban los que habían llevado a cabo el arresto del Señor Jesucristo. Pedro se confundió con ellos, se acercó al calor para quitarse el frío. Y aquí vamos a ver algo importante. El juntarse con los enemigos, ese fue el primer paso para la negación de Jesucristo. El juntarse con los enemigos de Jesús. Ese fue el primer paso para la negación del Señor Jesús. Tristemente tenemos que reconocer que los cristianos hacemos muchas veces lo mismo, refiriéndome a que Pedro fue y se juntó con los que estaban calentando el fuego, aquellos que habían apresado al Señor, aquellos que eran enemigos del Señor. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo como cristianos, como hijos de Dios hacemos lo mismo. En lugar de ser diferentes al mundo, nos hacemos como el mundo. Nos volvemos como ellos. Y esto es peligroso para el creyente. Porque muchas veces nosotros, al acercarnos al mundo, en vez de que ellos se hagan como nosotros nos hacemos como ellos. ¿Sabes por qué lo hacemos? Para evitar rechazos.
para evitar que hablen mal de nosotros, para evitar que nos dejen de hablar o nos pongan en ridículo con los demás. Entonces, por eso es que nos metemos tanto con ellos que nos hacemos como ellos. Y sin lugar a dudas, esta también es una forma de negar al Señor Jesucristo. Y puede haber una justificación que tú digas, ok, pastor, pero es que yo me acerqué a ellos porque yo les iba a llevar el Evangelio. Les iba a platicar de mi Dios. Eso está muy bien. Pero en el momento en que tú empiezas a hablar como ellos, en el momento en que tú empiezas a actuar como ellos, te empiezas a reír de sus bromas, de sus chistes, de sus actos, ¿qué crees? Dejaste de ser luz y sal del mundo. Ya no les llevaste el Evangelio. Ya te hiciste como ellos. Te mezclas con ellos. Y de esa manera estás negando al Señor. En el verso, ahí seguimos en Marcos, en el verso 66 y 67. Fíjate lo que dice. Y cuando vio Pedro que se calentaban, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Perdón, me salté un versículo. Pedro estaba abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tal vez Pedro quería observar el proceso de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Él quería estar lejos sin que lo reconocieran, quería estar viendo lo que iba a pasar con él. Pero una criada se dio cuenta de que Pedro estaba ahí y que él era uno de los discípulos de Jesús. Y esta mujer había puesto al apóstol Pedro en graves problemas. Lo había puesto en una situación difícil, porque las acusaciones le estaban lloviendo por todos lados. Porque recuerden que acabamos de leer que esta criada no solamente lo acusó a él, sino le dijo a los demás, él también estaba con Jesús. Vemos a un Pedro que se empieza a llenar en ese momento de terror, de angustia, de miedo. Se empieza a apoderar todo esto de él y al verse derrotado, al verse acorralado, se dio cobardemente negando al Señor. En el verso 68 dice, mas él negó diciendo, no lo conozco. Versos antes había dicho, no me escandalizaré, no voy a huir, no te voy a negar. Dice, no le conozco, ni sé lo que dicen. Y se quitó de ahí, para que no lo siguieran cuestionando. Mateo 26, 72, vamos al texto paralelo. Dejen un separador ahí en Marcos 14 porque vamos a regresar. Mateo 26, verso 72. Fíjate lo que dice aquí. Es el texto paralelo. Fíjate. Lo que hacemos con el texto paralelo es para enriquecer más la lectura, para enriquecer más el mensaje. ¿Sí? Verso 72 de Mateo dice, pero él negó otra vez ¿con qué? Con juramento. No conozco al hombre. Ya no conozco a Jesús, ya no conozco al hombre. Y lo juró. Ahora vemos a ese valiente, a ese arrojado Pedro, el del corazón amante, el de la voluntad presta, aquel emotivo, negando a su maestro con juramento. Diciendo que no conocía a Jesús, no le conozco. Y esto de decir, estaba invocando todo tipo de maldiciones sobre sí mismo cuando él estaba diciendo con juramento. Pedro juraba no conocer al Señor Jesucristo y estaba invocando que se le aplicara un castigo en caso de que lo que estaba diciendo Pedro no fuera cierto. Fíjate lo que estaba diciendo Pedro. ¡Qué grave situación! Lo que Pedro estaba diciendo, en resumidas cuentas, es que Dios me mate, que Dios me castigue si lo que estoy diciendo no es verdad. ¡Qué tremendo! Estaba negando a su amigo, estaba negando a su maestro, estaba negando a aquel que se acercó a la barca y le dijo, sígueme porque te voy a hacer pescador de hombres. ¡Qué tremendo! Se atrevió a traer una maldición a su vida y decir que Dios me mate, que Dios me castigue si no es verdad lo que estoy diciendo. ¡Qué tremendo! Llega el compadre a la casa, el amigo, el vecino, el familiar,
Pasa a tu casa y te dice, ya me enteré, compadre, de que te hiciste cristiano. ¿Quién, yo? No, hombre, si nada más fui porque ya ves cómo se pone mi vieja si no voy, para no tener problemas con ella. Tú sabes que a mí eso de Jesús, de la iglesia, a mí ni me gusta. Yo no, ya sabes que yo eso de los cristianos a mí no me gusta. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás negando al Señor. Estás negando a aquel que te dio la vida. ¿Dónde había quedado aquella fidelidad que le habían prometido hasta la muerte al Señor? ¿Dónde habían quedado esas promesas de yo también voy a morir por ti? Si es necesario y todos los demás a un coro, nosotros también. ¿Dónde había quedado? ¿Dónde habían quedado esas promesas? En un momento Pedro se desmoronó y negó al Señor con juramento. No le importó. Recordemos cómo podía decir que no conocía al Señor. A esta altura de tu vida tú puedes decir que no conoces al Señor. A esta altura de tu vida, en este tiempo de comunión con el Señor, a este crecimiento que tú has tenido, en este momento específico de tu vida como creyente, ¿crees poder decir, no conozco al Señor? ¿Qué acaso el mismo Pedro no había sido el que subió con el Señor al monte y lo vio transfigurarse? ¿Qué acaso Pedro no le acercó la barca para improvisarle un púlpito y desde ahí que predicara al maestro? Que en una ocasión no se fueron de pesca los dos y llenaron las barcas de los demás. ¿Cómo podía negarle? ¿Cómo podía negarle? ¿Cuántos momentos entrañables, cuántos momentos vivieron juntos para que ahora dijera, no le conozco? ¿Te has puesto a pensar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Has hecho una retrospectiva, has hecho una radiografía de todo lo que el Señor ha obrado en tu vida? Lo que eras, lo que eres, lo que estabas pasando, lo que está pasando ahora. ¿Te has preguntado alguna vez? Con todo eso, ¿tú podrás negar al Señor? En este momento puedes decir, no le conozco. En esta situación que se contaba el apóstol Pedro, negar cualquier relación con Jesús podría tener muchos beneficios temporales. Como por ejemplo el guardar la vida, el que no hubiera muerto en ese momento. Y tenemos que admitir en este punto que somos más similares a Pedro de lo que nos habíamos imaginado. Porque yo he platicado con cristianos y el negón de Pedro, es que ese Pedro lo negó. ¿Tú cuántas veces? Pedro lo negó 3. ¿Tú cuántas veces? Todo esto llevó a Pedro a descubrir que era mucho más débil de lo que se había imaginado. Él se dio cuenta que era más débil. Él se sentía fuerte, aguerrido. Porque más adelante vamos a ver un Pedro que saca la espada y le corta la oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús. Vemos un Pedro impulsivo, de carácter fuerte. Se sentía machín, como dicen los chavos. Se dio cuenta que era más débil de lo que él había imaginado. El ser humano está inclinado siempre a creerse más fuerte de lo que puede ser, hasta que se topa de frente con el Señor. No olvidemos algo, la naturaleza caída del hombre es así. Tendemos a caer, aún en el mejor de los hombres. Esto llega a pasar. Nadie puede considerarse lo bastante fuerte como para no caer jamás. Primera de Corintios 10:12. Adelantito de Romanos. ¿Estamos ahí? No, los espero. No llevamos pues.
Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. ¿Sí? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquellos que nos sentimos, ya estamos fortalecidos, somos los primeros. Yo me acuerdo mucho de Isra. Siempre pongo de ejemplo a Isra porque es que está acá, está cerca de él. Es el discípulo amado. Dice Isra que una vez dijo, yo ya estoy machín, yo ya estoy fortalecido, a mí eso de andar haciendo cosas ya no es lo mío. Dice, a los meses, pastor, ópale. Entonces, es cierto, no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos decir, ya estamos fortalecidos, ya estamos del otro lado, porque entonces vamos a ser probados. Vamos a demostrar todo lo contrario. Vamos a ver el proceso de la caída de Pedro. Hubo un proceso en la caída de Pedro, no nada más fue porque sí. El primero sería que Pedro tenía una confianza excesiva en él mismo. Pedro se sentía confiado en sí mismo. Pedro cuando dijo, yo creo que lo dijo con toda la seguridad del mundo, no te voy a negar, no voy a huir, voy a dar la vida por ti. Lo dijo sinceramente, no por quedar bien, no por vanagloriarse con los demás, no. A él le salió espontáneo y dijo, yo no te voy a negar, sino así era el carácter de Pedro. Como tenía un exceso de confianza en sí mismo. Y eso es peligroso. Porque recordemos que no le quiso hacer caso a las advertencias del Señor. Cuando vemos a un Pedro alrededor, vemos a un Señor que le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? ¿Pero qué me vas a negar, Pedrito? No quiso hacer caso Pedro. Tenía confianza excesiva en sí mismo. El número 2 sería que tampoco ejerció la vigilancia que el Señor le pidió en oración en aquella noche. Vamos a Marcos 14, versos 37 y 38. ¿Sí? Dice en el 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? En el 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vimos un Pedro que estaba cansado, pero no quiso velar. ¿Qué es lo que hace un velador? No duerme, está dando vueltas, está vigilando lo que le encargaron, ¿cierto o no? Así tenía que haber estado Pedro, expectante de lo que iba a pasar, orando, vigilando al Señor. En el 3, volvemos a ver ese Pedro que no entiende la batalla que se estaba llevando a cabo. Esto es una batalla espiritual y Pedro lo hace una batalla carnal. En el momento en que vemos que saca la espada y pone una arma carnal. Vamos ahí adelante, en el verso 47 de Marcos 14, verso 47. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Otro punto sería que a partir del momento que vimos en los versículos, cuando dice que todos los discípulos salieron huyendo de donde habían apresado al Señor Jesús, ellos se quedan solos. Los discípulos se quedan solos. Lo leíamos al inicio, herirán al pastor y las ovejas se esparcirán. ¿Qué es lo que pasa? El Señor les había dicho tiempo atrás, separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí lo comprobaron. Porque todo poder para vencer la tentación nos viene del Señor. Por eso es que cuando tú y yo estamos lejos del Señor, cuando tú y yo estamos lejos de la comunión con Él, vamos directo al fracaso. Porque lejos de Él, nada podemos hacer, nada somos. Y el último punto sería que Él se mezcló con los enemigos de Jesús. Marcos, verso 54. ¿Sí?
Todos en el capítulo 14, Marcos 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Se metió con los enemigos. Jesús le había dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Cuando el gallo cantó por segunda vez, inmediatamente Pedro recordó las palabras del Señor Jesucristo. Recordó lo que le había dicho: me vas a negar. Dice la Escritura que por un momento sus miradas se cruzaron. Vamos a Lucas 22, 61. Ahí adelante de Marcos. Lucas 22, 61. ¿Sí? 22, 61. ¿Sí? Dice así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta mirada del Señor hacia Pedro se la debe haber clavado en lo más profundo del corazón. Le ha de haber dolido hasta el alma ver al Señor lo que estaba pasando. En el versículo 72 de Marcos 14, en la parte C del versículo, en la última parte, dice: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Un Pedro que se estaba carcomiendo por dentro por lo que había hecho. Un Pedro que empieza a sentir un dolor en el corazón por haber negado a su maestro. Se pone a llorar. Esto fue una humillación muy dolorosa para Pedro, pero totalmente necesaria en la vida de Pedro. Pedro no había querido tener en cuenta las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando nosotros no tomamos en cuenta las palabras del Señor, vamos a terminar llorando amargamente. Vamos a terminar desconsoladamente porque no estamos atendiendo a la palabra de Dios. Siempre que nosotros queramos hacer algo contrario a lo que el Señor dice, fíjate lo que va a pasar. Finalmente el Señor nos va a dejar a nuestros propios recursos. Él nos va a dejar hasta que nuestra confianza carnal sea abatida hasta el polvo y reconozcamos que solamente en Él podemos encontrar lo que estamos buscando. Por eso es mejor obedecer la palabra del Señor. Por eso es mejor obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus advertencias. Para concluir, hablamos de una pregunta: ¿cuántas veces hemos negado al Señor? Yo creo que no las podríamos numerar. Muchas veces hemos negado al Señor. Nos hemos dado cuenta que no solamente es necesario que lo neguemos con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Y eso es lo más delicado de todo. Que creyéndonos hijos de Dios, que creyéndonos familia de la fe, sigamos negando al consumador de la fe, aquel que es cabeza de la iglesia. Todos los hemos negado de alguna u otra forma al Señor Jesucristo. Y yo creo que en este punto la pregunta cambiaría. Ya no sería cuántas veces hemos negado al Señor, sino ¿te has arrepentido de haber negado al Señor? Porque ¿qué caso tiene que tú y yo empecemos a enumerar las veces que hemos negado? Ah, sí, lo negué ayer, lo negué hoy en la mañana, lo negué antier. Sí, qué bueno que lleves un récord de tus negaciones. Por eso no te va a servir de nada. La pregunta sería: ¿te has arrepentido genuinamente de haber negado a tu Señor? Porque vemos cómo Pedro se arrepiente y llora amargamente. A él le talaran el corazón, le talaran el alma al saber que su Señor está siendo castigado y que él lo negó. Pedro se arrepiente.
Dice la condición que tú y yo debemos tener delante del Señor cuando le hemos negado. Venir en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname. Pero no perdóname porque mañana lo voy a volver a negar, no. Porque desde este momento en adelante vamos a ver ya no a Pedro, sino al apóstol Pedro. Vamos a ver un Pedro que es embestido por el poder del Espíritu Santo, aquel que está levantando iglesias, que está declarando la palabra de Dios, que exhorta al pueblo judío a decirles por su culpa y ustedes fueron los que lo mataron. Dice, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntanse y crean, bautícense en el nombre de Jesús. Vemos a un Pedro que cobardemente lo negó, cobardemente huyó, y ahora que fue embestido por el poder del Espíritu Santo, a un Pedro valiente, aguerrido, que viene y declara la palabra de Dios frente a quien sea. ¿Sabes qué fue lo que llevó a hacer a Pedro así? Que se arrepintió genuinamente. No es cuántas veces hemos negado al Señor. Yo sé que es importante decir cuántas veces le he negado. A lo mejor estabas haciendo tus cuentas en este momento, pero lo importante es, me he arrepentido realmente de negar al Señor. Lo hemos negado muchas veces con familiares, amigos, vecinos, por no querer salir de su amistad, que nos dejen de hablar, por no querer señalados, por decir que somos unos traidores. Preferimos negar al Señor. Estamos negando a aquel que es la vida, aquel que te va a hacer salvo, aquel que te va a justificar delante de Dios cuando tú mueras y estés delante del gran trono blanco y el Señor diga, Él creyó en mí, Él es justificado por su fe. Pásale al gozo de tu Señor. Él no creyó en mí, Él no es justificado. Tú te vas para el crujir de dientes. Y ahí es cuando echaremos cuentas y digamos, todo esto porque mejor le di lugar a mi compadre, todo esto porque lo negué en mi familia, todo esto porque negué al Señor en mi círculo de amigos. Mejor me quedo sin amigos y me quedo con Dios. Mejor me quedo sin familia y me quedo con Dios, porque en Él encuentro todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y nos ponemos a cuentas con Dios. Dice la palabra del Señor que si tú vienes y confiesas tus pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si tú en esta tarde has caído en cuenta de la importancia que tiene el negar al Señor, no solamente es negarlo por negarlo y decir, ay, ya esto, no. Ve el impacto que tiene en tu vida. Y realmente estás arrepentido. Yo te voy a pedir que hables con el Señor. No le digas al que está a tu lado, no me lo confieses a mí, no, habla tú con el Señor. Recuerda que el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y habla con aquel que dio la vida por ti, aquel que subió en aquella cruz y derramó su sangre para perdonar tus pecados. Habla con Él. Dice la palabra que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, Él lo recibe. ¿Por qué no hablas con tu Creador y le dices, Señor, primeramente te doy gracias, Señor, porque me has mantenido con vida hasta este momento. Te doy gracias por tu misericordia, porque no he sido consumido, Señor. Te doy gracias por tu gracia salvadora, Señor. Pero también, mi Dios, reconozco que te he negado, Señor. Reconozco que no he tenido la valentía, Señor, no he tenido el carácter para reconocerte, Señor, como mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, mi guía. Te he negado, Señor. Y si en algún momento de mi vida no lo había tomado en cuenta, Señor, no me había importado, ahora, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, Señor, y caemos en cuenta de lo importante que es arrepentirme, Señor, de que te he negado. Perdóname, Señor. Soy hombre. Me he creído fuerte, Señor, y me has demostrado que no lo soy. Me has demostrado que lejos de ti no soy nada, mi Dios. Me has demostrado que te puedo prometer 1 y 1000 cosas, Señor, y no las he cumplido, mi Dios. Perdóname, Padre Santo, perdóname. Realmente estoy arrepentido, mi Dios.
Busco tu perdón, mi Dios. Y te pido que de ahora en adelante, mi Dios, me des el valor, me des la autoridad, Señor. Me des esas fuerzas de búfalo, esa valentía, Padre Santo, para poder declarar a los cuatro vientos que tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, Señor. Y no me avergonzaré de ti, no me escandalizaré, no te daré la espalda, mi Dios. Ayúdame a permanecer unido a ti, Señor. No me sueltes de tu mano, Padre. Sé que aún hay angustia, Señor, hay preocupaciones, hay problemas, hay escasez, hay enfermedad, mi Dios, y todo eso muchas veces viene a intervenir para que yo me separe de ti, mi Dios, para que yo niegue mi fe en ti, Padre Santo. Pero ahora sé, mi Dios, que eso no tiene que influir en mí, porque yo permanezco atado a ti, porque tú eres Dios. Permanezco atado porque tú eres la fuente de la vida. Permanezco atado a ti porque tú eres la salvación. Permanezco atado a ti porque tú eres todo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque aún siendo pecadores, mi Dios, tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Y nos llevas al punto, Señor, de buscar la reconciliación contigo, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Yo te pido, mi Dios, por todos mis hermanos aquí presentes. Te pido que estas palabras, Señor, se internen en su corazón y en su mente, mi Dios, y empiecen a hacer mella, Padre. Que el Espíritu Santo, que es tu poder, Señor, empiece a transformar sus vidas, mi Dios. También te pido, como cada 8 días, mi Dios, que nos des la oportunidad de testificar a donde quiera que tú nos mandes, donde quiera que tú nos pongas, mi Dios, que somos tus hijos, que pertenecemos a la familia de la fe. No con nuestras palabras, no con nuestros conocimientos, sino con nuestros actos, nuestro comportamiento, mi Dios. Te pido por mis hermanos aquí presentes. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus aflicciones, tú conoces sus problemas, mi Dios. Y tú sabes, mi Dios, qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Yo los pongo en tus manos, que tú seas su sustentador, que tú seas, Señor, aquel que los guía, Señor. Te pido, Señor, que tú seas el centro de sus vidas, que pongas en ellos el hacer y el querer, Señor, de permanecer todo el tiempo unidos a ti, Señor, glorificando tu nombre. Te pedimos aún por los hermanos que no pudieron llegar, Señor, a esta reunión. Donde quiera que se encuentren, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo les redarguya el corazón, y les haga saber que lejos de ti nada somos. Te pedimos que donde haya enfermedad, mi Dios, tú sanes. Pero primeramente una sanidad espiritual, mi Dios. Limpia nuestros corazones, nuestros pensamientos, mi Dios. Y después, si es tu voluntad, sanarnos físicamente, así lo haremos, Señor. Si no, lo diremos como le decías al apóstol Pablo, Señor. Nos bastará con tu gracia, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.